Buenas tardes, los invito a compartir nuestra oración en este día en que celebramos a San Cayetano. Los invito a estar en comunión con tantos peregrinos que se acercan desde anoche y a lo largo de todo el día a su santuario y a los distintos santuarios que hay en nuestro país, rezando siempre por la patria, por las intenciones de todos, por el trabajo de todos. Nos unimos a quienes rezan por nosotros, rezando también por ellos. El pasaje de este domingo está en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna, háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada». Palabra del Señor. Jesús había propuesto a los discípulos que buscaran el reino. Ahora les dice que no tienen que temer, que el Padre quiere darles el reino a ese rebaño pequeño. Se ve que ya la realidad de la falta de acogida del anuncio de Jesús era sensible. Jesús se da cuenta que son pocos, es un pequeño rebaño el que busca todavía las cosas de Dios y que busca el reino. Lo era en su momento, tal vez lo sea también hoy. Y la invitación entonces es a administrar los bienes que tenemos, háganse bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, quizás en continuidad con aquella expresión que escuchábamos el domingo pasado que Jesús le dijo a los discípulos. Nos decía que hay un hombre, según la parábola que contaba, que no es rico a los ojos de Dios. Entonces nos propone tener esa riqueza, la riqueza de las cosas que Dios valora, de las cosas que permanecen, allí donde no hay ladrón ni polilla para robar o para destruir los bienes. Una invitación que tiene que ver con el reconocimiento, en primer lugar, de las riquezas recibidas, las cosas que tenemos en lo material y en lo espiritual, y que nos permite convertir esas riquezas materiales, pasajeras, en riquezas eternas y espirituales. Así Jesús deja ver también algo que a muchos les costaba entender: el reino de Dios no llega, como muchos esperaban, transformando toda la realidad de golpe, de un día para otro, pero el reino está presente. Jesús lo dijo al principio de su predicación: el reino está cerca, el reino está entre ustedes. Ese reino que se ofrece casi como si fuera una semilla. Dios va a transformar la historia, va a transformar el mundo, pero no lo va a hacer sin nosotros. Y ahí está el gran desafío. Somos quienes hemos recibido el reino y a quienes se nos confían las riquezas del reino para que éste siga creciendo en el mundo. Esta es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, y en este sentido Jesús nos pide que estemos despiertos, que estemos atentos, estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. La posibilidad de hacer presente el reino de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás tiene que ver con esta atención, estar con los ojos abiertos, mirando como mira Jesús, valorando las cosas como las valora Él. Esta es la manera que tenemos nosotros de reconocer la presencia del reino, de cuidar, de no distraernos, de no dormirnos, como quien dice, y de no estar como anestesiados por otras realidades que a veces exigen la atención de nuestro corazón, de nuestro tiempo. Ojalá podamos descubrir cada día
el modo de ofrecer lo que tenemos, empezando por nuestro tiempo, siguiendo por nuestras cosas materiales, compartiéndolas, haciendo que ellas vayan preparándonos un lugar en el cielo. Así es como construimos ese lugar donde pasaremos la eternidad, Dios quiera, junto a Él y a nuestros familiares y amigos. Que el Señor nos ayude a estar despiertos, que el Señor nos ayude a tener frecuentemente la inquietud de qué es lo que todavía nos falta compartir y qué es lo que todavía podemos compartir con otros, también teniendo presente aquella imagen tan linda de Jesús cuando relata la realidad del juicio final, donde reconoce a quienes lo han asistido: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Y hicieron esto cada vez que lo hicieron con alguno de mis hermanos. Ojalá asumamos con alegría esta invitación, este desafío de hacer presente ya el reino de Dios entre nosotros. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.